Bueno, arrancaste antes con los mates. Un gusto estar con ustedes, acompañarlos en la 95.9 con todo lo que sucede, con todo lo que pasa en nuestro Tucumán y lo que necesitamos saber. Ingresá a la nota del tucumano, ya vamos con una entrevista, pero para ponernos en contexto, docentes autoconvocados de Tucumán reclaman mejoras salariales y piden la renuncia del secretario general de ATEP, y de esto vamos a continuar charlando, por eso estamos con Sofía Jatib. Ella es docente de San Francisco Solano de Lules, de la Escuela San Francisco Solano de la ciudad de Lules, a quien voy a saludar. ¿Cómo te va, Sofía? Gabriel Sanzano, Ana Pedraza de la Tucumana, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo le va? Un gusto, Sofía, gracias nuevamente. Igualmente. ¿En qué consiste esta nueva convocatoria que se ha realizado a través de las redes sociales? Bueno, principalmente la nueva convocatoria tiene que ver con el desfinanciamiento que estamos sufriendo desde el sistema educativo. Vos recién comentabas un poco el disgusto que tienen los docentes sobre la situación salarial. Sí. Yo les comento un poco por ahí, capaz que algunos oyentes que no están al tanto. Sí, adelante. Los docentes durante el año pasado perdimos un 100% de nuestro salario y entre enero y febrero un 50% más aproximadamente. O sea, ya los docentes veníamos con una pérdida de nuestro poder adquisitivo de aproximadamente el 150%. Y en ese marco, antes de que inicien las clases, antes de que se haga la negociación paritaria, ATEP realizó las asambleas zonales, que son asambleas donde los delegados de las escuelas asistimos y discutimos, llevando propuestas de nuestras escuelas para que, para mandatar a ATEP, básicamente, para el arreglo salarial. En esas asambleas zonales se votó exigir un aumento que iba del 150% al 275%. Imagínate, los docentes quieren en su gran mayoría recuperar el salario que perdieron, ni siquiera quieren hacerse ricos ni cuestiones por similares. Y sin embargo, ATEP desoyó, o sea, decidió darle la espalda a la mayoría de los docentes y votó un aumento del 12%, o sea que ni siquiera logra recuperar el salario perdido. Imagínate que con la inflación y el tema del transporte, que es bastante crítico para nosotros, hay Sofía, docentes que están renunciando a las escuelas. Sí, eso Sofía, es una locura. Esto es un punto muy importante a tener en cuenta. Yo vivo en el interior, yo vivo en Monteros. Venir a Capital, tenés que tener 5.000 pesos para poder hacerlo y de vuelta. El punto del incremento en el boleto de transporte para los docentes del interior es tremendo. Ha sido... Justamente en Monteros han renunciado un montón. Sí, el incremento no se lo puede sostener, ¿no? Es así con un sueldo. Claro, es una locura que la gente esté renunciando a su trabajo, porque algunas maestras me contaban, mirá, me quedan 10.000 pesos del sueldo, ni siquiera me alcanza para pagarle a la niñera para que cuide a mis hijos. Claro. Es una locura, es descabellado. Eso sí, nos ponemos a hablar solamente de nuestro sueldo, pero después todo el sistema educativo se ha visto desfinanciado. Nosotros desde el año pasado, incluso desde antes de que gane Milei, estamos viendo cómo están cerrando programas. No sé, te puedo nombrar, por ejemplo, el programa provincial de educación sexual integral, que era un programa que era de por sí bastante chiquito, pero bueno, ultra necesario. Ese programa cerró. Otro programa, por ejemplo, que acompañaba a los centros de estudiantes, también ha cerrado. A esos docentes encima les deben el salario, sus últimos salarios, terrible. Y el desfinanciamiento en relación al mantenimiento de las escuelas. La ministra dijo que las escuelas estaban en condiciones para empezar, y eso todos sabemos que no es cierto. Las escuelas en su mayoría no tienen ventiladores, tienen un montón de problemas edilicios, o sea, no están dadas las condiciones con esta ola de calor que, a ver, la gente dice, vivimos en Tucumán, hace mucho calor, bueno, pero no, estamos viviendo el cambio climático, eso, la mayoría de nosotros lo asumimos, lo aceptamos, digo, hay pocos negacionistas a estas alturas, pero y las escuelas no tienen ventiladores, los chicos se desmayan en las aulas, es una cosa inhumana, digo. Por nombrarte algunos de los problemas, después, no sé, podemos hablar del presupuesto de los comedores, podemos hablar de, no sé, las bibliotecas.
hay muchísimos problemas que están relacionados con el desfinanciamiento educativo que viene del gobierno nacional y lo aplica muy duramente el gobierno provincial. O sea, no es solamente nuestro salario, eso te quiero decir. Sí, se entiende perfectamente que va más allá solamente de los salarios, pero que no deja de ser fundamental, ¿no? Hay una tendencia en los argentinos, bueno, los trabajadores argentinos, hay muchos trabajadores, incluso formales, que hoy están por debajo de la línea de la pobreza, lo que de ninguna manera puede ser admisible. La pregunta es, digamos, ¿cómo se sale de esto? ¿Por qué apuntan también contra la directiva un poco del gremio? ¿Dónde ven ahí que no están siendo respaldados? Bueno, preguntarle eso y qué tienen pensado hacer al respecto, ¿no? Y mira, hay muchos debates. Yo ahora también lo voy a decir para que... Hay muchos mitos en relación a los docentes, ¿no? Por ahí le contamos a nuestros alumnos cuando son más grandes o a las familias cuánto ganamos y no lo pueden creer. La semana pasada hablaba con una amiga que es docente de artes plásticas, da plástica en la primaria, tiene un cargo de 10 horas, cobró 280.000 pesos el mes pasado. Imagínate que una familia no puede vivir con eso. Una maestra de grado, sin antigüedad y sin cobrar zona, está cobrando 370.000 pesos, ni siquiera los 400.000 pesos que prometió Brito que íbamos a cobrar. O sea, la bronca con el gremio va por este lado, porque además desoyó el mandato de las escuelas. Y bueno, hay muchas cosas que se están discutiendo. Imagínate que los grupos de WhatsApp de los docentes son bastante caóticos. Algunos sectores sí es verdad que piden la renuncia del gremio, otros... No sé, se piden miles de cosas a través de los grupos de WhatsApp. Personalmente yo pertenezco a una agrupación que está impulsando una asamblea educativa y no sé, nos parece que lo más lógico sería que todos los docentes podamos tener un espacio democrático en donde debatir cuál es la forma de salir de esta crisis. Sí, todos coincidimos que es necesario un paro nacional, pero también un plan de lucha, porque los paros aislados no sirven. Acá necesitamos un plan de lucha que incluya a toda la comunidad educativa, a las familias de nuestros estudiantes, a los mismos estudiantes, y a toda la comunidad en general, ¿no? Porque la educación es un bien común, un patrimonio de la sociedad, podría decirte. Sí, claro. En eso creo que podemos coincidir en el paro y en el plan de lucha. Sí, por supuesto que es un patrimonio, es necesaria la educación además en todos los ámbitos. Y además se vienen tiempos, o estamos ya viviendo tiempos en donde, bueno, vos bien describías que hay como un desfinanciamiento de la educación pública en momentos en los que, a su vez, a muchas familias que solían estar en el sistema privado, ¿no?, de educación, ahora se ven necesitados de ser recepcionados en la educación pública. O sea, hoy es como contradictorio, pero está pasando eso también. Cada vez hay menos gente que puede pagar cuotas, necesita de la educación pública, y en la educación pública el sistema no está dando abasto por ningún lado. Como decía, hasta hay docentes que están dejando de trabajar. Exactamente. Bueno, la verdad que están pasando tantas cosas que a veces no sé bien qué contar, pero lo que contás es así. Nosotros cuando empezamos con las reuniones con los directivos, con los supervisores, sí nos dijeron, miren, se prevé que hay un 70% de familias que van a poder, que no van a poder pagar la cuota de los colegios privados y que van a migrar al sistema público, y nosotros nos agarrábamos la cabeza porque ya en algunas primarias o secundarias hay aulas que tienen 40, 50 chicos, que no las quieren desdoblar, están cerrando escuelas, entre paréntesis, y... ¿Por qué, no sé, Sofía? Es una locura. Sofía, te consulto, ¿no? Desde mi poco conocimiento en esto, están desbordados con las cantidades de... Uno no se imagina un aula con 50 chicos, es una locura. No, pero así no se puede enseñar, así no se puede aprender tampoco. ¿Por qué están cerrando escuelas? Si hay tanta cantidad de chicos, ¿por qué cierran las escuelas? Mira, es una cosa muy contradictoria. Sí. Era un rumor que escuchamos a principio de año. Sí. Yo pensé que iban a empezar por escuelas del interior, que tienen por ahí poquitos alumnos, pero que son igual necesarias porque hay que garantizarle el derecho a la educación a todas las personas, por más de que vivan en zonas que tienen pocos habitantes, pero no. Por el contrario, han empezado con un par de escuelas de la capital, con el ciclo básico de la secundaria de la escuela Obispo Colombres, también se decía de la escuela Monteagudo, de la escuela Irigoyen. Después hay escuelas de adultos que se dice que también han cerrado, pero bueno, es información que todavía no puedo constatar sabiendo el nombre de las escuelas. Sí.
Eso no tiene ningún sentido y no tiene ninguna lógica, porque, como decimos, hay grados que están totalmente colapsados. En realidad tendríamos que pensar en cómo desdoblar grados, Claro. abrir escuelas. Digo, hay un estudio ahí que se tiene que hacer porque, digo, se habla mucho de la calidad educativa y no puede haber calidad educativa en escuelas que tienen problemas de agua, que no tienen ventiladores, que tienen aulas tan colapsadas, ¿no? O sea, de ninguna manera puede haber calidad educativa así y toda la responsabilidad se la deposita en el docente. Y eso, bueno, no puede ser. No, estamos al aire, le decimos a la gente que nos está escuchando y nos está mirando en La Tucumana con Sofía Jatib. Ella es docente autoconvocada de la Escuela San Francisco Solano de Lules, hablándonos de esta nueva protesta. Y una de las consignas, nos decía al aire, es contra el ajuste de los gobiernos, bueno, nacional, tras la eliminación del incentivo docente, los reclamos también por el incremento en el precio de transporte, salario. ¿Podemos recordar, Sofía, cuándo se va a llevar adelante? Porque también están hablando de una tercera protesta. Sí, sí, en estos momentos hay bastantes convocatorias que dan vueltas, o sea, Sí, 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 por como eso te para digo, pasar en bueno, limpio. el día de hoy, Hoy. sí, el día de hoy a las 18:30 horas va a haber una convocatoria. De todas maneras, nosotros 18 horas. vamos a insistir desde la agrupación Marrón en que es necesario poner en pie una gran asamblea educativa. Nosotros lo venimos intentando desde hace como 3 semanas, porque es necesario que, no sé, todos los días hay flyers que dan vueltas por los grupos y uno ve movilizaciones Claro. de cuchitos de docentes y es Sí. necesario hacer acciones que sean contundentes, que le exijamos de una buena vez al gremio un paro provincial y un plan de lucha, no solamente un paro aislado. Sí. Entonces, bueno, además de la movilización de hoy, que es muy importante y todo, yo, bueno, quiero aprovechar para convocar a los compañeros a que tengamos esta instancia democrática, que podamos debatir y votar acciones de conjunto que sean contundentes para poder exigir un plan de lucha a la altura del ataque que estamos sufriendo. Entonces reiteramos hoy, 18 horas, Plaza Independencia. Sí, sí, sí. Perfecto. Así es. Sofía, te agradecemos mucho este contacto. Siempre los micrófonos de La Tucumana y el tucumano están abiertos para escucharlos. En nombre de los que hacemos La Tucumana, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Hasta luego. Al aire de La Tucumana, Sofía Jatib, ella es docente autoconvocada de la Escuela San Francisco Solano de Lules, comentándonos, Gaby, bueno, algunos de los puntos y de las consignas de esta nueva protesta que se va a llevar adelante a las 6 de la tarde en Plaza Independencia. Así es, bueno, la lucha docente también, que es eterna, ¿no? La verdad, recuerdo en aquellos años, en los 90, la carpa blanca. Sí, sí. Bueno, los docentes toda una vida luchando por tratar de cobrar salarios dignos, ni más ni menos, ¿no? Tanto que hablamos de qué tan necesaria es la educación y tantas cuestiones que suelen decirse como frases hechas, no se ha logrado en la Argentina en muchísimos años, décadas, que los profesionales de la educación tengan salarios dignos. Bueno, ¿no? Decimos entonces, son docentes autoconvocados que reclaman, bueno, mejoras salariales y también la renuncia del secretario general de ATEP. Hoy, 6 de la tarde, Plaza Independencia, la convocatoria de los docentes autoconvocados.